Una cápsula al corazón. Escúchelo cada día en la voz del amigazo del alma, Andrés Mielnik. Y hoy podrá ser su gran día de salvación. Una cápsula al corazón. Muy buenos días, mis amigazos del alma. Les habla Andrés Mielnik. Leo en el libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 8, que dice: He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Este versículo es clave y directo a nuestro corazón. Que Dios está contra el reino del pecador. En otras palabras, la pregunta del millón: ¿qué es un pecador? Un pecador es un hombre que está alejado de Dios, que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido de sus pecados y vive de acuerdo a su voluntad y de espaldas con Dios. Pero no solamente la pregunta ¿qué es un pecador? Yo haría otra pregunta en esta cápsula al corazón. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley de Dios, enseña la Biblia. Pecado es desobediencia a los mandatos y la voz de Dios. Pecado es endurecer nuestro corazón cuando Él nos llama para que cambiemos. Y cuando el hombre no cambia, Dios está en contra de ese reino del pecador. Dios ama al pecador y no lo desprecia, pero Él está contra de los frutos y las acciones que cada pecador comete. Por eso Él está en contra de la vida del pecador no arrepentido. Y Él, a pesar de que le ama, Él no pasa su pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La cosa del pecado es seria, nos aleja de Dios. El pecado produce sufrimientos. El pecado divide familias. El pecado destruye hogares. Destruye sociedades, destruye pueblos y naciones y el mundo entero. Y dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos alejados de la gloria de Dios. Ningún hombre es libre de su pecado. Todos hemos pecado. Y he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Dios no puede pasar por alto tu pecado, al menos que te arrepientas, al menos que confieses ese pecado a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y eso Dios no pasa por alto y se pone contra el reino del pecador. Así que busquemos crucificar nuestro pecado ante los pies de la cruz del Calvario, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de ese pecado y esa maldad. Si usted es un pecador que vive lejos de Dios, vive con frutos de no arrepentimiento genuino, recuerde que la paga del pecado es muerte. Si usted muere, nunca entrará al reino de los cielos, porque allí ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores, y Él no puede ver el pecado del hombre. Dice que sus ojos son tan santos que Él no puede tolerar el pecado. Por eso Él está en contra del reino del pecador. Pero mientras no es tarde, querido amigo, querida amiga,
querido oyente de esta cápsula al corazón, arrepentite, da un paso hacia adelante, busca el Calvario, busca el sacrificio de Jesucristo. Dice que reconciliados por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Dios es el único que nos puede reconciliar, pero si no nos arrepentimos, pereceremos, dice la Biblia. Y para que esto no suceda y usted pueda andar en paz con Dios, el Señor nos promete: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no te puede dar paz. El mundo solo te da pecado y el pecado te aleja de Dios. Te hace darle las espaldas a Dios. Pero Dios aún tiene paciencia y no quiere que nadie, ninguno de nosotros perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que cuídate del pecado, confiesa tu pecado a Dios, vive para Dios y usted tendrá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Les habló su amigazo el alma, Andrés Mielnik, y como siempre, bendiciones. Hasta mañana.